Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. La palabra del Señor dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Por qué gozo? Porque Dios es gozo y el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Y porque Cristo ya echó fuera la tristeza, el desaliento, el desánimo, porque ya no hay razón. Ya nuestro problema tuvo solución en Cristo Jesús, cuando tomó nuestra vergüenza, nuestra ignominia y clavó nuestro pasado y nuestra rebelión y condenación en la cruz del Calvario. Y ahora hemos sido reconciliados con Dios, tenemos esperanza de vida eterna y una relación eterna con el Padre. Así que gocémonos este día y siempre en el Señor. En ese gozo, en esa alegría, en ese festejo te saludamos, te bendecimos y oramos a Dios para que a través de la palabra tu vida sea muy edificada. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos al texto. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Y dice así: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? El Dios eterno, bueno, generoso y fiel, que vela por la edificación de nuestras vidas y que prometió guiarnos más allá de la muerte, el que nos nutre, el que nos alimenta, el que nos dio propósito. Ese Dios está muy interesado en que nosotros le creamos, le conozcamos y le entendamos. Por eso constantemente nos está revelando su persona, su carácter, su plan con nuestras vidas. Y hemos visto en estas semanas, 2 meses, que el Señor nos sigue ministrando acerca de su soberanía. No estamos simplemente ministrando para ilustrarte, para darte conocimiento de Dios, sino para que tú entiendas a Dios. Yo entiendo que entender a Dios es más que conocer a Dios, porque entender a Dios es una manera profunda de conocerle. No solamente tenemos información acerca de Él, sino que Dios nos está revelando por qué está actuando de esa manera. Este texto es muy revelador. Las 2 partes del texto revelan algo profundo y verdadero. Primeramente, que de Jehová son los pasos del hombre. Dios ordena los pasos del hombre. Dios es soberano. Dios tiene un control de todas las cosas. No hay nada que suceda que Él no lo sepa. No se mueve nada en el universo, en lo visible y en lo invisible, que Dios no lo conozca, que no lo sepa. Y la Biblia dice que Él interviene cuando es necesario para cumplir su propósito. Así que Él es rey, su voluntad es soberana, omnímoda es su voluntad. La voluntad del Señor es absoluta. Él es absoluto y su voluntad es absoluta. Y es importante entender eso,
para no caer en el error de creer que el diablo hace y deshace en este mundo y que el hombre reina sin límites, sin control, que el hombre hace y deshace y no hay nadie que Dios está ajeno a eso, no le importa eso. No, es absolutamente mentira eso. Totalmente falso. La Biblia revela todo lo contrario. Yo sé que nuestros sentidos nos pueden engañar. Y usted puede decir, no es posible que Dios esté pendiente cuando estén pasando tantas cosas. Cosas indignas de Dios. Cosas que no armonizan con el carácter de Dios. Dios es amor y el mundo está lleno de odio. Dios es paz y el mundo está lleno de guerras y de conflictos. Hay crueldad. El mal reina en todas sus formas. Pero todo lo que estamos viendo es simplemente que Dios al hombre le dio la libertad y la autoridad para enseñorearse de la tierra. Dios entregó el dominio del planeta a Adán, por consiguiente al hombre, y le dio orden: enseñoréate, sujuzga la tierra. Así que todas las cosas, dice la Biblia, le fueron sujetas al hombre. Pero Dios un día va a pedir cuenta de todas las cosas. En esa libertad, que no es absoluta, es relativa, el Señor está interviniendo constantemente para cumplir su propósito. Y yo quiero que usted lo vea de esa manera. El diablo actúa, el diablo es el adversario, el enemigo de Dios. Él se rebeló contra Dios, él fue echado del cielo, él está en la tierra. Él tiene un plan y es destruir el propósito de Dios y aquellos que son parte del propósito de Dios. Ese es su trabajo. Él es el adversario, el enemigo, el opositor de Dios. Eso lo revela la Biblia. También dice la palabra que Él se adueñó de este mundo, haciendo que el hombre le obedeciese, porque la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Del pecado para muerte y de la obediencia para vida. El hombre le obedeció a Satanás. Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Él tiene un dominio relativo en el mundo. Eso lo revela la palabra. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Yo quiero decir siempre, como dijo Jesús, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada conmigo. Diga, no tiene nada conmigo. Tampoco conmigo. No tiene nada. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, que vivamos de tal manera sometidos a la poderosa mano de Dios y a la soberanía de nuestro Rey, que el diablo no tenga nada que ver con nuestras vidas. Nada, absolutamente. Porque de allá nos rescató el Señor. El Señor entró en la casa del fuerte, que era el diablo, y él arrebató y él ató al fuerte, que es a Satanás. Y él dice que Él rescató a los oprimidos, a los que estaban cautivos. Así que tú y yo fuimos libertados de la opresión y del dominio de Satanás. Hemos sido trasladados del reino de Satanás, de las tinieblas, al reino de la luz. Estamos en el reino de la luz. Jehová reina, vistióse de magnificencia. Jehová reina, vistióse de poder. Siempre ha reinado. Aunque el diablo sea el príncipe de este mundo, Dios siempre ha reinado. Él no permite que Satanás haga lo que quiera. Satanás tiene un límite. El Señor siempre tiene un límite a Satanás. Y cuando el Señor quiere, revela la Escritura, entra al infierno y ordena a los demonios y da mandamientos a los demonios. Así lo dice la Biblia. Ellos no están sin control. Dios gobierna en el infierno también. Él reina en el infierno también. Amén. Aunque el diablo no quiera que él reine allá. Cuando él quiere castigar, entra al infierno y castiga. Si él quiere alterar, altera. Si él quiere disciplinar a los demonios, lo hace. Los demonios tiemblan. Por eso cuando veían a Jesús decían que ¿quién eres? Te conocemos, eres el Santo de Dios. Has venido antes de tiempo a molestarnos. No es antes de tiempo, llegó el tiempo de Dios. Amén. Amén. Jesús los mandaba a callar para que no revelasen quién era Él. Porque Dios no quiere el testimonio de los demonios, quiere el testimonio de los redimidos. El diablo no tiene autoridad de hablar de Dios, sino nosotros. Por eso aquella
joven endemoniada que siguió a Pablo varios días. Al principio como que Pablo no discernía, pero cuando Pablo se dio cuenta que era Satanás, que se disfraza de ángel de luz, que estaba detrás, estos hombres son de Dios, que nos predican la palabra de Dios. Pablo al principio decía, ¿qué es esto? Pero después Dios le dio discernimiento y reprendió a los demonios. En otras palabras, no le es lícito al diablo hablar de Dios, porque habla de Dios aquel que solo es como Dios y aquel que está sujeto a Dios y a su voluntad. Amén. Y eso hay que entenderlo, mis hermanos. Eso, aunque yo no entiendo, como dice ahí, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo entenderá el hombre su camino? Aunque confesamos, porque ahí lo dice, que es difícil entender lo que está sucediendo, pero basta que lo diga Dios, basta que lo diga la palabra. Y Dios, con estos criterios o conceptos revelados, nos está, mis hermanos, estimulándonos a que nuestra fe sea firme y nuestra confianza en Dios sea permanente, que no demos lugar a las dudas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que al que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hay que entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Toda la escritura enseña eso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando alguien se atreve a contradecir la palabra, es porque quiere someter a Dios a sus pensamientos. Dios dijo, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como los cielos son más elevados que la tierra, así son mis pensamientos más elevados que vuestros pensamientos. Nadie puede entender la mente de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Nadie conoce a Dios y Dios no se le revela. Amén. Y aunque no lo entendemos todo, no lo tenemos que entender. Dios nos dio fe para creer. Y el que cree, pues con su boca confiesa lo que cree. Y si cree en las promesas, va a decir, aunque yo no entienda, yo creo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La palabra de Dios dice que demos gracias a Dios siempre, 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 siempre. Porque esa es la voluntad de Dios, que demos gracias siempre por todas las cosas, aunque no lo entendamos. No hay nada que turbe más al diablo que la fe en la soberanía de Dios. La fe en la soberanía de Dios es la fe más sublime, la más elevada, la más profunda, la que más glorifica a Dios. Porque es la fe incondicional, es un voto permanente de confianza en nuestro Padre, de que Él es bueno. Y si es bueno, es incapaz de hacer lo malo. Dios es amor y el amor no hace mal al prójimo. Él no nos sacó de Egipto, del mundo, para matarnos en el desierto como pensó Israel. Dios no hace despropósito. Dios es un Dios de propósito. Amén. Pase lo que pase, aunque yo no lo entienda, puedo vivir una tragedia, como muchos que han perdido a todos sus seres queridos en un solo día. Miren lo que pasó ahí en Colombia. Familias enteras fueron arrasadas, llevadas por aquella inundación. ¿Quién puede decir que Dios estuvo allí? Es más fácil echar la culpa al diablo, que es nuestra tendencia. Eso es el diablo, yo reprendo al diablo. Yo reprendo al diablo, como si el diablo estuviera gobernando este mundo. Yo reprendo al diablo. Y algunos piensan que de esa manera, escúchenlo bien, lo voy a decir otra vez. Algunos piensan que cuando culpan al diablo de todo, están glorificando a Dios o están justificando a Dios. Dios no necesita tu justificación. Cuando tú le atribuyes todo al diablo, tú estás haciendo a Dios un ogro, cruel, infiel, porque Él tiene dominio de todo y no controla nada. Y el diablo hace lo que le da la gana. Y a Dios no le importa lo que te está pasando a ti. Eso es lo que tú quieres decir cuando es el diablo. Tú estás diciendo que el diablo que reina. Tú estás diciendo que a Dios le importa tu vida, porque deja que el diablo haga y deshaga en tu vida y Él no interviene. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo pienso que es mejor querer lo que dice la Biblia, que Dios lo permite aunque no esté de acuerdo. Y si lo permite es porque tiene un propósito. Y si tiene un propósito hay que glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Los pensamientos nuestros, nuestros razonamientos, en vez de justificar a Dios,
blasfemamos el nombre de Dios. No crean ustedes que el diablo se enoja cuando usted lo culpa a él. Él dice, este me está reconociendo, este sabe que el control lo tengo yo. Y usted está glorificando al diablo, culpando al diablo siempre. El diablo es un mal necesario. Que yo dije, muchas veces innecesario. Un mal innecesario y necesario. Depende de lo que Dios quiera determinar en el momento. Dios reina. Reina. Es soberano en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Tristemente hay ocasiones que Él tiene que guardar silencio. Hay ocasiones que Él tiene que dar la espalda y dejar al diablo que actúe. Si lo permite, porque tiene algo mejor. El plan de Dios siempre, el posterior estado es mejor que el primero. Dejémoslo actuar. Callemos en su presencia hasta que veamos el fin de todas las cosas. Y vamos a darnos cuenta que Jehová se enseñorea del mal y hace lo que quiere para bien en el cielo y en la tierra. Aunque no lo entendamos, no lo tenemos que entender. Entre en esta dimensión. Entre en la dimensión. Claro que el diablo es el autor del mal. Eso lo revela la Biblia. Claro que sí. La semana pasada les hablé del caso de David. Los dos pecados de David donde vimos al hombre David actuar. Cuando David tomó a aquella mujer que no era la suya y mató a su esposo que era inocente para ocultar el pecado. Eso, Dios mandó al profeta y le dijo, tú has menospreciado mi palabra. Y aunque era un hombre amado por Dios, mis hermanos, Dios no se confabula con el mal. No importa quién haga el mal. Dios, cuando se trata de justicia, no hace acepción de personas. Dije, cuando se trata de justicia, no de elección. Cuando se trata de justicia, no hace acepción de personas. El hombre más amado por Dios hace algo y Dios juzga. Porque Dios es juez y es justo. Y sus juicios son verdaderos. David pecó. ¿Y qué hizo Dios? Lo disciplinó. Le dijo, la espada no se apartará de tu casa. Y en su casa hubo muerte. Murió Absalón. Murió Amón. Murió Absalón. Murió Adonías. Hubo pecados terribles en la casa de David. Dios lo disciplinó, le quitó el reino, le violó. Su hijo le violó a las mujeres. Lo avergonzó públicamente. Eso era terrible que un hijo le hiciera eso a un padre. Exhibió la consecuencia de su mal públicamente. Pero David hizo lo que Dios nos quiere enseñar, que en el momento que yo fallo, o en el momento que el diablo interviene en mi vida porque Dios se lo permite, mi actitud siempre tiene que ser una actitud de sujeción a la soberanía de Dios. David se humilló delante del Señor con sinceridad de corazón y oró para que Dios no matase el hijo del pecado que nació de aquel adulterio. Y por 7 días ayunó y se humilló y no comía. Y aún los siervos estaban preocupados por él. Pero cuando él vio que Dios mató al muchacho, o sea, le quitó la vida, David entonces se bañó, se limpió, dejó su humillación y se fue a adorar a la casa del Señor. Me imagino a dar gracias a Dios. Y los siervos no entendían, decían, ¿qué es esto? Cuando el hijo estaba todavía vivo, tú no comías. Y ahora que se murió el niño, ahora tú comes. No entendemos. Y David dice, ¿por qué va a seguir entristecido si ya Dios actuó? Yo estaba haciendo mi trabajo como padre de humillarme, pidiendo perdón, porque por causa mía entró el mal a mi casa. Pero si Dios en su soberanía como juez me ha juzgado y ha traído el mal a mi casa, ¿qué voy a hacer yo si no humillarme delante de Dios, pedir perdón y dar gracias? En otras palabras, acepto su soberanía, acepto sus juicios que son verdaderos sobre mi casa y bendigo a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pues le dio otro hijo de esa misma mujer llamado Salomón. Y de Salomón nació Jesús. Y de Jesús nacimos nosotros. Y el hijo del pecado se convirtió. De ahí salió el hijo de la bendición y del trono. Y de la promesa y del pacto davídico que hizo con David.
Mis hermanos, ¿quién puede entender que Dios, porque la Biblia dice que Él hace la llaga y Él la cura? Él hace la adversidad y convierte la adversidad en paz. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vemos que a David, y fíjense que aquí no fue el diablo, aquí fue David el que actuó. ¿Y qué hizo Dios? Disciplinó, juzgó. Pero al ver la actitud humilde de su siervo, humillado bajo su poderosa mano, ¿qué hace Jehová? Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Pero cuando ve a alguien quebrantado en su presencia, Él desciende de lo más elevado y se baja con los que están humillados para vivificar el espíritu de los quebrantados. No hay manera más efectiva de administrar la gloria y la presencia de Dios que la humillación y el quebrantamiento. No hay forma. Aún nosotros oramos distintos cuando estamos en quebrantamiento. No, miren ustedes, es más sublime la adoración y el reconocimiento que sale de nuestro corazón cuando estamos quebrantados que cuando estamos contentos. Aunque el gozo aparentemente nos da mejor adoración, no es verdad. No hay mejor manera de estar en la presencia que estar quebrantados. Y no es que amamos el quebrantamiento porque no somos masoquistas, no nos gusta sufrir. Pero ¿qué pasa cuando estamos quebrantados? La carne está gobernada, está sujeta, está afligida, está quebrantada. Y el espíritu está presto, está flotando en la presencia del Señor. Aleluya. Amén. ¿Qué es el efecto que tiene el ayuno, que no lo hemos entendido? Pensamos que el ayuno es pasar hambre. El ayuno es una manera de humillarse. Cuando los antiguos se humillaban, no comían, le decían, estaban diciendo: yo me privo del alimento, me privo de la complacencia de comer, del apetito, y le niego a la carne la provisión de este día o de estos días, para yo, privado de lo básico de la vida, humillarme delante del Señor, diciendo: renuncio al alimento, privo a mi cuerpo de su necesidad para humillarme y reconocer delante de Dios la causa que sea. Es una manera de debilitar la carne. Y los que han ayunado y ayunan saben que cuando usted es cierto que su cuerpo está débil y que el estómago le grite, le protesta y los gases comienzan a protestar, pero usted se da cuenta que usted en esa debilidad, usted tiene una fortaleza espiritual y como que le crece la percepción espiritual y tiene más lucidez espiritual. Porque el espíritu está presto, la carne es débil. Cuando la carne se debilita, el espíritu se fortalece. Cuando lo adánico se humilla, lo de Cristo se aviva. Amén. Y esa revelación es la que nos sirve para vencer la ley del pecado. La mayoría de los cristianos creen que van a reformar el viejo hombre y se pasan constantemente mejorando y haciendo resoluciones y haciendo esfuerzos para mejorar el viejo hombre. Déjame decirte que el viejo hombre nunca va a cambiar. Ese viejo es viejo y lo viejo no se cambia. Ese siempre va a ser así, perverso, inclinado al mal. Es un error perder tiempo y energía reformando tu vieja naturaleza. Nunca va a cambiar. Es el gran error del cristianismo por 20 siglos. Ojalá que lo entendamos. Dios dice que tu carne está enferma desde la cabeza hasta los pies. Tu carne fue clavada en la cruz, fue enterrada con Jesús en su cuerpo. Ya tu carne no existe. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido la ley del pecado y de la muerte, dice la Biblia. La manera de vencer el pecado no es reformando el viejo hombre, sino viviendo en el nuevo. Óyelo bien, iglesia, viviendo en el nuevo. Viviendo en el nuevo. Fortalece, debilita tu carne y fortalece tu espíritu y vive en la ley del espíritu y verás que la ley de la carne se te va a someter. No hay otra manera. Esa es la revelación bíblica. Y Dios usa su soberanía justamente para traer quebrantamiento, para acabar con la soberbia, la autocomiseración, para que dejemos lo que es de niño. Amén. Y dejemos ese autocontrol, que creemos que somos arquitectos de nuestro destino, esa autosuficiencia.
Y el Señor está derribando ese caballo de Troya, derribando, mis hermanos, esa fuerza infernal que está en nosotros constantemente. Y por eso usa las circunstancias, por eso usa el diablo, para darnos enseñanza, lecciones. Usa nuestras debilidades, usa la hostilidad de los demás. Por eso el cristiano seguro, que sabe que Dios le ama, sabe que Dios controla su vida, guía su vida y tiene un propósito, y es que esa persona, ese creyente, ande en las obras preparadas desde la fundación del mundo. Esa persona, cuando ve compañeros de trabajo o su jefe en el trabajo que le es hostil, da gracias a Dios. Dice, este no sabe que Dios lo está usando. Este no sabe que Dios lo está usando. Dios lo está usando. Él piensa que me está haciendo mal, pero me está haciendo bien. Me está enseñando paciencia. Me está enseñando dependencia de Dios. Me está enseñando que aunque soy un hijo de Dios, eso no significa que yo no participo de los padecimientos de Cristo. Porque si Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y Él dijo que el siervo no es mayor que su Señor, entonces me toca a mí padecer por causa de Cristo. Entonces Dios está logrando muchas cosas. Y mi vida es de Él. Yo le entregué mi vida. Yo no puedo rehusar el trato de mi Dios. Que haga Jehová lo que bien le pareciere, porque todo lo que hace es justo y bueno, verdadero y conveniente para mi vida. Amén. Yo soy para Dios un diamante y Él lo está puliendo. Yo soy oro refinado y Él tiene que pasarme por el fuego para depurarme. Dios está evitando que lo cojo mío salga del camino. Entonces está logrando un propósito. Diga conmigo, está logrando un propósito. Caso, cuando usted es niño, usted no entiende eso. El niño patalea cuando no lo atienden, cuando no le dan la pizza, cuando no lo llevan allí, cuando no le dan esto, cuando le quitan el juguete, cuando lo castigan o lo disciplinan o lo privan de cualquier privilegio, patalea y no entiende. Cuando le duele, llora y piensa que la mamá acariciándole le va a quitar el dolor. Los niños son consentidos y eso es lo que Dios quiere quitar de ti, de mí. En la palabra de Dios, los hombres entre más espirituales eran, más sufrieron. Te dice, pero no, ¿cómo va a ser? Un hombre que le sirve a Dios. Por eso mismo es. Por eso mismo es. Hay que entender. Les hablé de David, del primer pecado. Le hablé del segundo. La semana pasada, los dos pasajes de las crónicas y de Samuel. En uno dice que el diablo incitó a David a hacer un censo. Y el otro dice que Dios incitó. Y las dos cosas son verdad. Lo hizo Dios y lo hizo el diablo. Lo hizo Dios, se lo permitió al diablo. Y si Dios se lo permitió, entonces lo hizo Dios. Porque Dios es responsable. No culpable, responsable. No culpable, responsable. Dios no es culpable del mal, es responsable. ¿Por qué es responsable? Porque Él es el rey absoluto y tiene control de todas las cosas. Él es que reina. Y si Él lo permite, entonces es responsable. No culpable, responsable. Por eso es que yo no le atribuyo al diablo nada de lo que hace. Se lo atribuyo a Dios. Hace muchos años. Y Dios me enseñó en una crisis de salud. No de los 120 días, antes me enseñó lo que es dar gracias a Dios por todo. Amén. Y si me vieran cada rato tropiezo y me doy unas uñas, tengo una uña ahí que me duele. Y cuando tropiezo veo estrellitas y siempre salgo por ahí. ¡Ay, mi alma te bendice, Jehová! Pero yo no lo estoy haciendo para que se me vaya el dolor. Estoy mandando un mensaje a mi carne y al diablo. Y es que Jehová reina. Amén. Y fíjense, tropezar y llevarse una uña, eso es algo irrelevante. Hay cosas que son bien dolorosas y más difíciles. Pero hay que comenzar con las cosas pequeñas, a dar gracias.
Si alguien anda por ahí y te dice cualquier mala palabra porque hiciste algo mal según él y te maldice, dice: mi alma te bendice, Jehová. Bendiga a Dios. Usted verá qué va a suceder en su vida. No hay nada que glorifique más a Dios que eso. Y no hay nada que enoje más al diablo que eso. Y no hay nada que edifique más su vida que eso. Óigalo bien, no hay nada. No hay nada. Y eso no lo sé ahora que estoy predicando. Desde que era un niño Dios me lo enseñó. Espiritual. Y lo creo porque toda la Biblia lo revela. Yo he aprendido a interpretar la Biblia como la Biblia se interpreta a sí misma, no buscándole una razón. No, porque Dios es amor, porque es imposible que un Dios así actúe así. Esos son sus razonamientos. No trates de defender a Dios. Dios no necesita abogado, Él es el abogado. ¿Usted entiende eso? Y Dios quería castigar a Israel. ¿Qué dice la Biblia? Dios quería castigar a Israel. Y andaba buscando ocasión para castigar a Israel, porque Israel traicionó su propósito cuando apoyó a Absalón y a Seba en contra de David. Y aunque Dios estaba castigando a David a través de estos dos rebeldes, sin embargo después, como Israel se fue a favor de ellos, Dios entonces se enojó contra Israel y usó el error de David para castigar a Israel. Pero mientras castigaba Dios a Israel a través de David, David se humilla, que fue el que pecó haciendo el censo, y le dice a Dios, no fui yo el que pequé, ¿por qué tú estás castigando a las ovejas que son inocentes? Dice Dios: ay, si supiera que no son a las ovejas que estoy castigando, no a ti. Ellas no son inocentes. Pero vio a David siendo consecuente, como Jesús, pasando la culpa a sí mismo y asumiendo responsabilidad, porque estar en autoridad es estar en responsabilidad. Dígalo conmigo: estar en autoridad es estar en responsabilidad. David decía: yo soy el rey, se está pasando algo, el problema es mío. Por eso a través del rey vino la solución: hazte un sacrificio. Él lo hizo y terminó la plaga. Pero la actitud de David es la que Dios nos quiere enseñar. ¿Por qué Jehová, cuando ve a alguien humillado, Dios no quiebra la caña cascada? Dios no apaga el pábilo que humea. Cuando Dios te ve humillado, ya no te tiene que humillar, porque ya tú estás humillado. ¿Quieres que Dios nunca te humille? Anda siempre humillado. ¿No quieres que Dios nunca te quebrante? Anda siempre quebrantado. Porque el que tiene la cabeza hacia abajo, Dios no se la va a meter más abajo. Porque por eso los antiguos dice que ponían cabeza en tierra. Así adoraban los orientales. Ponen la cabeza en el piso. Ya no hay más. Ya no hay más. Cuando el corazón está en el suelo, Dios está contigo. Ahí en el suelo. Porque vas de lo más alto a vivificarte. Nuestra actitud es lo más importante frente a la conducta de Dios. No debe ser una actitud pasiva, conformista, diciendo: Jehová está actuando así, así que yo no voy a predicar, porque como quiera eligió a los que quiere. ¿Por qué me voy a preocupar? No voy a trabajar porque la Biblia dice que me da comida. No voy a hacer tal cosa porque no. Eso se llama irresponsabilidad y no entender. Acuérdate que Dios es soberano. Dios es soberano, dándole libertad al diablo y dándole libertad al hombre. El diablo actúa, el hombre actúa y Dios actúa. Así que yo hago lo que tengo que hacer y Dios que haga lo suyo. Eso Dios te lo está revelando, no para que tú tomes una actitud pasiva. No, tú, si hay que orar, tú oras. Y tú te humillas hasta lo último, orando, como dije en un pensamiento, como si dependiera de ti, pero entendiendo que depende de Dios. Cuando tú ores, ora, como si tú estuvieras convenciendo a Dios. Aunque a Dios no hay que convencerlo, Él está convencido en Cristo. Pero usted ora, llora, se humilla como hizo David, hasta que Dios decida. Cuando Dios decida, lávese y plánchese, perfúmese y siga gozoso, que ya Jehová actuó. Pero mientras usted no sabe qué Dios va a hacer, usted va a estar ahí constantemente, orando.
Amén. Predicamos como que todos van al cielo. Pablo decía que hay que presentar a todos los hombres perfectos en Cristo Jesús. Preséntalo a todos perfectos. Yo quiero en la elección y nunca he confundido a nadie, porque yo predico y declaro a todos los hombres salvados. El Señor al final sabe quiénes van a entrar. Mi trabajo es decir que Cristo murió por todos. El problema de Dios es saber quiénes van a entrar. El problema de Dios no mío. Yo hago mi trabajo, predicar y decirle a los hombres que Cristo murió por ellos, y el resto de Dios no mío. El problema es que la maldita teología, porque es maldita. Estoy hablando de la teología filosófica que se aparta de la palabra para razonar, que ha hecho tanto daño al cristianismo y ha dividido la iglesia en fragmentos. Pero cuando se enseña la palabra con el verdadero espíritu y se traza bien la palabra con el espíritu correcto, la gente no se confunde. La Biblia dice que Dios eligió a los que conoció, a esos también predestinó. La Biblia lo dice, no lo vamos a negar. Esos son asuntos de Dios en su soberanía. No me toca a mí conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto bajo su sola potestad. Mi trabajo es predicar a todos. Pablo dice, ¿cómo se salvarán si no hay quienes les prediquen? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Yo tengo que esforzarme como si dependiera de mí y confiar como que depende de Dios. Amén. Yo hago mi parte, yo hago mi parte, yo hago mi parte. Así veo. Miren, nosotros, yo le puse el ejemplo, así interpreto la voluntad de Dios. Cuando íbamos a construir acá, que Dios habló de construir, yo tomé un hermano de acá que es arquitecto y lo puse a hacer un plano. Y me decía, pastor, si al final de cuentas ese no va a ser el plano. Dice, no, pues yo quiero saber qué se puede sacar de acá. Yo hago mi trabajo y medidas y cuantas cosas y esto y aquello y lo que se puede hacer. Total, aparentemente no sirvió para nada, pero me sirvió para hacer mi trabajo. Después salí a buscar dónde había un lugar por aquí donde se podía construir. Un solar o lote, como quieran ustedes decir. Busqué y buscamos y buscamos y miramos y buscamos y abrigamos. Y dice, cuando yo en realidad estaba casi seguro que era aquí que era el lugar, porque yo hago mi trabajo. Y cuando Dios cerró todas las puertas por fuera y muchas cosas, digo yo, indiscutiblemente, no solamente lo dijo, sino que cerró todas las puertas, es aquí. Pero yo hice mi trabajo. Yo no puedo sentarme, no hago nada. No, yo hago mi trabajo y que Dios haga el suyo. Que Dios me pare, pero yo voy a hacer mi trabajo. Amén. En el 1800 tanto hubo movimientos en el mundo que creían que Cristo venía, 1800 tanto. Hubo un hombre llamado Guillermo Miller que en el 1817, 18 comenzó a predicar que Cristo venía con una profecía bíblica de Daniel y en Estados Unidos la mayoría de las iglesias creyeron y puso una fecha en agosto 22 del 43, después la cambió a 44 y los hermanos creían tanto que Cristo venía que muchos vendieron sus propiedades, o sea, regalaron sus propiedades. Hay una historia bien linda de una niña que estaba ese día en la tumba de su hermana esperando que salga para abrazarla, porque pensaba que Cristo venía ese día. Lo creyeron con todo su corazón. Y en esos días hubo señales. Hubo aquí en Nueva Inglaterra una lluvia de estrellas. Hubo muchos acontecimientos que parecía que era así. Hubo señales. Pero en uno de esos casos, un juez creo que de Filadelfia o Pensilvania iba hacia el mismo día creyendo que Cristo venía, porque era creyente, iba a ser juzgado a trabajar. Y alguien lo detiene y le dice, hermano, fulano, ¿usted no cree que Cristo viene? Claro, yo sé que cree que viene. Y si usted cree que viene, ¿por qué va a trabajar? Dice, yo quiero que cuando Él venga me encuentre haciendo mi trabajo, haciendo mi labor, haciendo lo que debo hacer. Amén. Eso es un cristiano maduro y entendido. Cristo viene, no trabajo, no hago nada, me quedo acá. Imagínate, nos hubiéramos muerto de hambre 2000 años esperando. Y no estoy diciendo con eso burlándome del día del Señor. No, es para decir que Dios sabe. Si Dios dijo que viene pronto, usted manténgase a la expectativa. Como decía Martín Lutero, yo vivo como si Cristo hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy, como si volviera mañana.
Siempre listo. Yo no, para mí la venida de Cristo no es un cuco. Viene el cuco, a prepararme, arrepentido todo el mundo. No. Que venga, ojalá que sea hoy, me voy con Él. Amén. Entonces, ¿me arrepiento porque viene? No, yo me arrepiento porque soy pecador, porque quiero su perdón, quiero su reconciliación y voy para el cielo. Amén. Amén. ¿Usted entiende eso? Pues todo eso es soberanía. Hay que entender a Dios. Entonces, ahí está el drama. Ahí está el drama. El diablo actúa con toda su astucia para engañar. Nosotros que somos cristianos actuamos con todo el empeño por agradar a Dios. Dentro de nuestras flaquezas y debilidades fallamos. Y Dios está por encima, también haciendo lo suyo. Entonces, cuando el diablo ve que cuando Dios ve que al diablo se va a ir la mano, ey, cuidado, no lo toques. Y el diablo, no lo toques como a Job, no le pongas la mano, hasta ahí llegaste. Y le pone un límite al diablo. Y cuando Dios ve que tú te estás extraviando demasiado, te manda algo, una circunstancia que te para. Y tú dices, Dios mío, gracias porque me paraste. O se vale de las consecuencias de tus mismos errores para lograr hacerte reflexionar. Imagínense, mis hermanos, estamos jugando ajedrez y el diablo está, y Dios deja que el diablo meta aquí, meta acá. Y cuando Dios tiene todo arreglado, jaque mate, ¡pam! Se acabó todo. Amén. Él deja que el diablo actúe. Él deja que tú actúes. Y al final, Él tiene la última palabra. Él es Dios. Él es Dios. Confianza de que eso es así. Tiene un control. Yo tengo preguntas también. Yo le digo a Dios tantas veces, Dios mío, ¿cómo tú permites tantas cosas en este mundo? You wait for me. Take it easy. Wait my day. The day of God. Siempre está el día de Dios. Dios deja que los imperios actúen. Y él viene con un día solamente. El día de Jehová. Israel duró en Egipto 430 años. Y el faraón pensaba que sus dioses eran más fuertes que el Dios de los esclavos. Y Dios dejándolo al faraoncito o a los faraones. Cuando llegó el tiempo de Dios, dice Dios, this is my time. Este es mi tiempo. Ahora es mi turno, ¿no? Voy a jugar yo ahora. ¿Y cómo jugó? Humilló a Egipto, humilló a sus dioses, sacó a su pueblo y se glorificó para mostrar a la posteridad, al futuro, que solo Él es Dios. Amén. 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 Él tiene el control. Por eso, una cosa que yo veo de Dios es que Dios es un Dios de imposibilidades. La capacidad de Dios es vencer imposibilidades. Dios es el Dios de las imposibilidades. Por eso es para Dios nada es imposible. Entonces, como Dios trabaja siempre con lo imposible, Él se echa a un lado hasta que las cosas se vuelvan imposibles para actuar. Ay, Señor, que me duele la cabeza. Tómate un tele. No me moleste con eso, mis. Señor, un cáncer terminal, el médico me da 3 meses. Ay, esta es mi oportunidad, este es mi trabajo. Yo soy el Dios de las imposibilidades. No me moleste por un dolor de cabeza que tú no dormiste bien anoche. Duerme bien y se te va el dolor. Me estoy comunicando, suena jocoso. Pero en Egipto Dios permitió que las cosas se complicasen hasta que, y Moisés no entendía. Dice Moisés, ya, porque hizo que el faraón oprimiese más al pueblo, privase al pueblo de las pajas,
para que el pueblo rindiese lo mismo, pero privado de pajas, hiciera la misma cantidad de ladrillos. Y los gritos del pueblo llegaron al cielo. Y Moisés decía, yo no entiendo esto, me mandaste a liberarlos y mira lo que ha pasado. Y el pueblo decía, tú has venido a bajarle más la mano al faraón. Dice Dios a Moisés, tranquilo, estoy complicando las cosas, porque yo quiero que el milagro sea milagro. Porque si no se complican las cosas, van a pensar que fue una casualidad. Y yo quiero ver, y así pasó. Dios permitió que los magos en Egipto imitaran el primer milagro de Moisés cuando tiró la vara que se convirtió en serpiente. Imitaron cuando el agua se convirtió en sangre, como hasta la tercera plaga. En la cuarta o quinta le dijeron a Faraón, esto no es magia, ¿no? Esto no es magia. Si fuera magia, nosotros lo hiciéramos, porque en Egipto se gobierna, aquí que está la magia superior. Y si esto no es magia, este es el gran poder de Dios. God was very happy. Dios estaba bien contento, porque dice, ya lo están reconociendo, ya saben que soy yo. Porque Faraón dijo, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo. Tú me vas a conocer y vas a dejar ir al pueblo. Le tomó en serio las palabras al Faraón. Así pasa en nuestras vidas. Deja que las cosas se compliquen, porque de esa manera cuando Dios actúa, muchas veces Él no evita que las cosas sucedan, Él permite que sucedan. Y después que sucedieron, que usted dice, pero ya sucedió, como Lázaro, que se quedó 4 días más para que se muriera muerto, bien muerto. Y después dijo, me alegro que se haya muerto. Oh, tras que llegó tarde, ahora se alegra. Todos están confundidos. Y dice él, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Él no puede ser vencido de lo malo, más siempre vence con el bien el mal. Control. Salga de aquí fortalecido en la palabra de Dios, creyéndole al Señor. Hay cosas que usted no entiende. Quiero que ustedes vengan conmigo al libro del Génesis. Vamos a leer algo acá. Yo puedo decir esto sin leerlo, porque usted conoce estos pasajes. Pero quiero enseñar algo acá. Génesis, capítulo 16. El primer libro de la Biblia, capítulo 16. ¿Están listos? 16:2. Dice el 1 para que entendamos. 1 y 2 del Génesis. O sea, Génesis 16, 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham a ruego de Sarai. Lo que quiero aquí enfatizar es que Sarai reconoce que es Dios que le cierra el vientre. Miren lo que dijo. Ella le dijo a su esposo, ya ves que Jehová me ha hecho ¿qué? Estéril. ¿Quién la hizo estéril? Jehová. Ya ves que el diablo ha impedido que yo dé a luz. ¿Tiene el diablo control sobre mi cuerpo cuando Jehová es el Señor del cuerpo? Que decimos tantas estupideces a veces. Y el diablo contento cuando decimos eso. Muy bien. Seguimos leyendo. Pasa el capítulo 25.
del Génesis. ¿Lo tienen? Versículo 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. ¿Quién hizo que Rebeca fuera estéril? Jehová. Capítulo 29. Versículo 31. 29, 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era ¿cómo? Era estéril. Dice el 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, 31, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, y si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Soy yo Dios para abrir tu vientre? Ni yo ni el diablo puede abrir el vientre. El que lo abre es el que lo cerró. Denle un aplauso, Señor. ¿Recuerda usted el caso de Ana? Para no tener que leer tanto. Primera de Samuel. Cómo la amante de su marido, Penina, la afligía y ella lloraba delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes? La aflicción de Ana delante de Dios. Una cosa que me llama la atención de Ana, a mí, mis hermanos, es que Ana nunca le respondió a Penina. Penina la afligía y la hacía llorar. Y el Cana la consolaba diciendo, Ana, no te soy yo más que 10 hijos. Pero eso tampoco la consolaba. Pero Ana iba a Dios. Y dice la palabra que ella vertía su alma delante de su fiel Creador. Oraba con tanta intensidad que derramaba su alma frente a Dios, que el sacerdote pensaba que ella estaba ebria, estaba borracha, de cómo derramaba su alma delante de Dios. La pregunta mía es, ¿cómo Dios, que amaba a una mujer piadosa como Ana, la hace vivir esa angustia terrible? ¿Recuerdan ustedes a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista? ¿Recuerdan ustedes que Zacarías se quedó mudo porque no creyó? ¿Y saben por qué no creyó? Porque dijo, esta vieja mía va a dar a luz. Y se quedó mudo. Ya Elizabeth ya no tiene la regla, ya es una vieja, ya no puede, ya no engendra. Y él dijo, ¿acaso es algo imposible para Dios? Por eso se rió Sara, que tenía ya casi 100 años. Cuando Dios le dijo, ten por cierto que el año que viene Sara va a tener un hijo. Y Sara, que estaba en la tienda, se rió. Y Dios le dijo, ¿por qué te reí? No, si yo no me reí. Ay, yo sé que te reíste, Sara. Es más, al hijo que le voy a poner Isaac, que significa risa, porque te reíste. Cada vez que lo veas te das cuenta que tú te estabas burlando de mi palabra. Pues te vas a reír para siempre, porque te voy a dar el hijo. Y Sara, ¿sabe de qué de ahí dice la Biblia por qué se ría Sara? Una vieja como yo ha de parir. Ella decía, con estos senos caídos hasta el ombligo. No, porque así lo dice, con estos senos yo voy a dar de mamar. Perdón, hermanas. Era para, usted se está riendo, ella también se reía. Pobre Isaac con ese mamando de un vientre que llegaba hasta aquí abajo. Ella lo dice, yo a esta edad voy a dar de mamar. Por algo lo estaba diciendo, no estaba entendiendo. ¿Saben ustedes?
tengo varias enseñanzas acerca de todo esto. Fíjense que todas las mujeres estériles, todas estériles, todas. Óiganlo bien. Voy a decir varias cosas aquí. Es fácil entender a Dios. Miren, Dios le dice a Abraham, Dios le dice a Adán cuando lo crea, le dice: multiplícate, llena la tierra. Y parte de su propósito era llenar la tierra de seres humanos. Ahora, si yo hubiera sido Dios y quiero llenar la tierra, yo no hubiera creado un solo Adán. Hago 1000 Adanes y 1000 Evas para que se multipliquen rápido. ¿O no es así? ¿O no es así? Suena como más inteligente, ¿no? Muy bien. Ok. Dios llama a Abraham como 2000 años después, si seguimos la cronología bíblica. Llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela, y te bendeciré y tú serás bendición, y haré de ti una gran nación. Y un día lo lleva y le muestra el cielo lleno de estrellas, y dice: así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Lo lleva a la orilla del mar y dice: cuenta la arena si puedes, así será tu descendencia. Y le da una mujer estéril. Usted puede entender: de Jehová son los pasos del hombre, entenderá el hombre su camino. El pacto es multiplicación 50. No es 50 del número, sino que no se cuenta. Sería descendencia incontable. Pero le da una mujer estéril. Y lo hace sufrir como por 25 años. Y después que la vieja pare, le dice: ve ahora y mátame al hijo y sacrifícamelo. En otras palabras, te doy una semilla, mátame la semilla. ¿Y cómo voy a seguir la reproducción? Más adelante voy a decir por qué hizo Dios eso. Muy bien. Al final nace Isaac. Isaac dura 40 años antes de casarse. Le vaya y le busca a Rebeca. Y cuando le traen a Rebeca, estéril también la otra vieja. Esta no era vieja. Está usando la palabra de México. Mi vieja. Mi reina. Rebequita estéril. Y después tiene que orar a Jehová. Y Jehová abre el vientre. Y nacen los dos. Y nacen peleando. Y bueno, usted sabe la historia. ¿Qué pasa? Sigue la descendencia de Jacob. Jacob se va donde Labán. Labán lo lava y lo plancha. Y allá trabaja 7 años por Raquel. Y cuando viene, estéril también. Madre mía. Las tres primeras descendencias. Estéril las tres. El Dios que está diciendo: multiplícate, haré de ti una gran nación, va a ser como las estrellas del cielo, nadie va a poder contar tu descendencia. Y estéril, estéril y estéril, cerrando vientre y diciendo que se multipliquen. ¿Y cómo? Como dicen los dominicanos: y es fácil. Dios no es fácil. Me la pone difícil. Que tanto tiempo con Durán que ya se me pega eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es fácil caminar con Dios. ¿No entiende eso? Ahora, ¿cómo dice después que se multiplicó Israel? Entraron 70 personas a Egipto. Y en 430 años había más de 1 millón. Que cuando usted se pone a contar,
Los expertos dicen que esto no funciona, la matemática aquí no da, porque aunque tengan 20 hijos cada uno, es difícil llegar a esa cantidad en 430 años. Pero la Biblia lo dice y yo lo creo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios cumple. Pero mientras Él dice y que lo cumple, Él hace su trabajito para enseñar confianza, fe, dependencia y mostrar que Él tiene el dominio, el control. Dar un aplauso al Eterno. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 Jehová reina, vicioso de poder. Él tiene en su diestra el poder. Su diestra es poderosa. No hay nada que se haya en el cielo y en la tierra que Él no lo sepa y lo controle. Pero la Biblia dice que Él no hace nada, Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Voluntariamente, más adelante, no sé si hoy voy a leer el texto. Con esas palabras, quería Dios hacer la vida imposible a Abraham, a Isaac y a Jacob. No, mis hermanos. Óyelo bien. Cuando Jehová cierra un vientre es porque tiene un propósito de gloria. Escúchame, iglesia. Escúchame esto. Yo te voy a leer lo que Dios me dijo acá para no complicarte mucho la vida. Oye esta revelación. Decimos que el fruto del vientre es de Jehová. ¿No es cierto? Amén. Muy bien. Diga Jehová, gobierne en el vientre. Diga Jehová, gobierne el vientre. Porque el vientre es de Jehová. Así. Si Jehová reina en el vientre, yo tengo aquí, ¿por qué el fruto de la esterilidad pertenece a Dios? Cada vez que Dios cerró un vientre, cuando lo abrió, reclamó al hijo que nació. Dice, como tú no tenías posibilidad de parir y yo te abrí el vientre y el milagro lo hice yo, el hijo también es mío. Amén. Escúchenme, yo no conozco en toda la Biblia una mujer estéril cuyo hijo que haya nacido no haya sido un instrumento poderoso en el propósito de Dios. Amén. Se lo voy a decir. ¿Quién fue el hijo de Sara? Diga, siervo de Dios. ¿Quién fue el hijo de Rebeca? ¿Quién fue? Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel, siervo de Jehová. ¿Quién era el hijo de Raquel? ¿Ah? José, siervo de Jehová. ¿Quién fue el que abrió el vientre de Raquel? ¿Quién lo abrió? ¿Quién lo abrió? No, pero ¿qué salió de Raquel? José. ¿Y quién fue José? Un salvador de pueblos, un salvador de naciones, un salvador del propio Israel. Providencia de Dios para salvar a su pueblo. Amén. ¿Quién fue Samuel? Dios dijo, yo me voy a suscitar un sacerdote conforme a mi corazón. Samuel, siervo de Jehová, el único hombre en el Antiguo Testamento que tenía las tres funciones de Cristo. Tenía gobierno porque era juez, tenía sacerdocio y era profeta. Samuelito. Piensen ahora en Elizabeth. Salió Juan el Bautista, el que le preparó el camino al Señor.
Amén. Él hace la llaga y Él la cura. Cuando Él aflige es porque tiene un propósito mejor. El cristiano maduro interpreta y dice: si Jehová cerró el vientre, por ahí viene algo bueno y glorioso. Porque herencia de Jehová son los hijos, y algo precioso el fruto del vientre. Por eso cuando aflige a Abraham esos 25 años y a Sara, cuando nace el fruto, Israel le pertenecía a Dios, Isaac le pertenecía a Dios. Dios le dice: como el hijo del vientre es mío, sacrifícamelo como una ofrenda. Y cuando Abraham lo va a sacrificar, le dice: ya no tienes que hacerlo, porque yo tengo aquí un Jehová Jireh, una ofrenda provista. Dios le dice: ya no tienes que hacerlo, porque ya lo hizo. Cuando en el Corán dice: ya yo sé que tú me amas, yo sé que tú me temes, ya no tienes que hacerlo, porque desde que salió de la casa lo hizo. ¿Saben ustedes qué estaba enseñando Dios? Que Isaac era de él, como el hijo de la promesa. Quiere decir que cuando él entregó a Isaac, él entregó a toda la descendencia de Israel para siempre. Y como nosotros los de la fe somos hijos de Abraham por la fe en Cristo, también nos entregó a nosotros en Moriah, cuando entregó al hijo de la promesa. Le estaba diciendo: yo te lo di, ahora dámelo a mí, porque todo lo que Jehová da pertenece a Dios. Y Dios dispone de eso. Por eso yo tengo aquí esta pregunta: ¿por qué el fruto de la esterilidad es siempre de Dios? Te voy a decir dos textos, no tienes que buscarlos. En Éxodo 13:2 y el versículo 12, Éxodo 13:2 y 12, dice que todo lo que abre matriz será santo para Dios. Y así lo dijo Lucas 2:23, hablando de Juan el Bautista: todo lo que abre matriz es santo para Jehová. Por eso se llevaba una ofrenda, se dedicaba el niño al Señor, porque los primogénitos eran de Dios, porque abrían matriz. Y cuando quiere decir que si lo que abre matriz, escuchen para que entiendan, los primogénitos eran los que abrían la matriz, porque era el primer hijo. ¿Me están entendiendo? No son todos los hijos que abren matriz, es el primero que abre la matriz, el que estrena la matriz, el que abre la matriz. Y como la primicia de Dios, dice: ese es mío, porque abrió matriz. Si todo primogénito es de Dios porque abrió la matriz, y la primicia siempre es de Dios, imagínense el hijo de la estéril 2 veces. Primeramente, porque no había posibilidad y él hizo la posibilidad. Y segundo, porque toda primicia es de Dios. Así que los hijos de la estéril son 2 veces de Dios. 2 veces de Dios. Dios tiene dos derechos sobre ellos. Por eso siempre cierra matriz, para sacar un propósito de la matriz. Los hijos de Penina eran muchos, pero ninguno con propósito. El hijo de Ana fue con aflicción, con mucha aflicción lo parió, pero abrió matriz, llegó a ser santo para Dios, porque era primicia y porque era primogénito. La primicia era de Dios, pero los primogénitos por redención son de Dios, porque Dios, cuando redimió a Israel y salvó a los primogénitos en Egipto, dijo: míos son los primogénitos, porque yo los redimí en Egipto. Así que los primogénitos son de Dios 2 veces: por primicia y porque son redimidos. Diga: porque la primicia es de Jehová, y porque los primogénitos redimidos son de Jehová. Los hijos que proceden de un vientre estéril
son santificados para Dios y pertenecen a Dios, porque son primicias, siempre son primogénitos, porque proceden de un vientre que nunca ha parido, pero también son redimidos porque son el producto de un milagro o una intervención sobrenatural de la soberanía de Dios. Los hijos de las estériles son los hijos de la imposibilidad, los hijos de la sobrenaturalidad, los hijos de la soberanía divina. Por eso son los hijos de los propósitos de Dios. Ahora que ustedes están listos y preparados, le voy ahora a lanzar la bomba. Venga conmigo al libro de Jueces. Y la voy a detonar ya la bomba. Ya la preparé. Jueces, después de Deuteronomio y de Josué, va Jueces. Ya lo tienen. Capítulo 13:1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Quién los entregó? Jehová. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era ¿qué? Estéril. Y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril, nunca has tenido un hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El nazareo era un voto que se hacía de consagración a Dios. ¿Qué cosa es? Entonces, el voto para ser un nazareo era voluntario. Usted lo podía hacer. Pero esta vez no lo hizo Manoa ni su mujer. Ese voto lo hizo Dios. Dijo: tú eres estéril y yo te voy a abrir el vientre. Yo te lo cerré y yo te lo voy a abrir. Porque de ahí voy a sacar a un hombre que va a libertar a mi pueblo. ¿Quién fue que metió a Israel en manos de los filisteos? Jehová. ¿Quién hizo la llaga? Jehová. ¿Quién es que sale ahora a curar la llaga? Que usted no entiende eso. Castiga a su pueblo por su desobediencia y idolatría, le pone la llaga, y a los 40 años cuando está: ¡ay, Señor, sálvanos! Ahora voy a buscar la solución. Y toma, porque las mujeres estériles son instrumentos de Dios. Porque Dios no aflige sin propósito, aflige siempre con propósito. Así que toma, busca en Israel y elige la esposa de Manoa estéril. Y dice: te voy a abrir el vientre. El hijo, como es primogénito, es mío. Como es primicia, es mío. Y como va a ser un voto de nazareo, también es consagrado a Jehová. Como quiera, Sansoncito es mío. Y va a ser una saeta en mis manos para salvar a Israel. Ahí está Dios expresando el propósito: sí o sí. Diga, sí o sí. ¿Lo dice la Biblia o yo lo estoy inventando? Lo dice la Biblia. Ahora ven hacia el capítulo 14 y ahí está la bomba. 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y los padres que vivían de acuerdo a la ley piadosamente y sabían lo que la ley de Dios decía, que ningún israelita debía de casarse con una mujer extranjera, ellos, los padres, le dicen, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su madre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y punto. Ahora miren el versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. A ver, saca tú el librito de tu teología y contéstame esta pregunta. Ahora, aquí está. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra estupidez, con nuestros pensamientos, queremos siempre poner a Dios de tal manera que pueda encajar en nuestro razonamiento. Ahora, usted dice: ¿cómo es posible que Dios, que dijo que no se casen con una extranjera, está detrás de todo esto? Pero Dios aquí no violó su ley. Dios simplemente sabía qué hijo era Sansón. Él sabía. Viene de la conducta de Sansón. ¿Usted cree que era Dios que controlaba todas esas carnalidades de Sansón? No, era Sansón. Simplemente Dios, que conoció a Sansón, dice: yo conozco a este muchacho. Este es rebelde de nacimiento. Este es medio raro. Yo voy a usar su estupidez, sus debilidades, y voy a cumplir mi propósito. ¿Obligó Dios a Sansón a ser así? No, mis hermanos. Sansón era así, nació así, era así como tú y yo. Dios se vale de tus debilidades, pero Él no es el causante de tus debilidades. Pero usa tus debilidades como usa el diablo también. Y Dios andaba buscando ocasión contra los filisteos, y se valió de esa manera de pensar, que ustedes saben que Sansón era bien carnal. Y Dios simplemente usó la carnalidad de Sansón para buscar una ocasión contra los filisteos. Pero no solamente acá, también cuando mató el león, que comió de un animal muerto, que violó la ley. Porque la ley decía que ningún israelita podía comer de un animal inmundo. Pero él fue, tomó, y después fue y apostó allá en el banquete. Apostó él. Y allí hizo una adivinanza, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, y una apuesta acerca del león. Nada más dulce que el león, ¿saben ustedes? Y ahí está Dios, ahí está el hombre usando la unción para hacer apuestas. ¿Está Dios en eso? No, Dios no es responsable de eso, pero Dios se vale de su carnalidad. Después que pierde la apuesta, sabe que engañaron a esta mujer, a su novia, a su esposa, y entonces se enoja contra los filisteos y toma unas zorras y le prende fuego a las colas y acaba con todo el sembrado de los filisteos, buscando ocasión Dios contra los filisteos. Y se enojan contra él y comienza el pleito. Después se enamora de Dalila. ¿Acaso Dios tiene que ver con eso? No, pero usa toda la carnalidad de Sansón. En otras palabras, el responsable de toda su conducta era Sansón. Lo que hizo fue Dios, en su soberanía, usar esas debilidades y las circunstancias para lograr propósito. No se oyen los amenes. Es muy difícil. ¿Verdad que es un trago amargo? Bueno, por eso el texto que estamos estudiando: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Entenderá el hombre su camino? Dios usa el pecado, pero Dios no se mancha con el pecado. Simplemente Él está mirando cómo usted mete la ficha en el ajedrez y el jaque mate y cumple su propósito. Porque si ustedes se dan cuenta de todas las experiencias que les he contado de David, es Dios resolviendo el problema del pecado. David pecó contra aquella mujer, mató al esposo, y entonces vinieron todos los asesinatos en su casa, y Dios está usando las mismas circunstancias
de pecado para resolver el pecado. Raro. Cuando incita el diablo a Israel, que Dios usa al diablo, usa a David para arremeter contra Israel, pero para castigar a Israel por lo que hizo. Ahora Israel peca contra él, lo somete 40 años a los filisteos, toma a un hijo del vientre, 3 veces hijo de Dios, porque era estéril, porque la primicia de Jehová, porque era primogénito y porque lo hizo nazareo. Es un instrumento preparado por Dios para salvar a su pueblo. ¿Ah? El evangelio de Cristo exactamente fue lo mismo. Muy bien. ¿Cómo? Miren ustedes. David entra al templo y le dice al sacerdote: tú tienes por ahí un arma, una espada. Y él le dice: sí, tengo aquella con la cual tú mataste al gigante. Y él dice: no hay otra como esa, dámela acá. Porque la mejor espada contra el mal es la misma espada que el diablo quiere usar en tu contra. Porque esa espada era de Sansón, de Goliat, y él le cortó la cabeza a Goliat con la misma espada de él. Y eso es lo que Dios hace siempre. Toma el mismo pecado y con el mismo pecado te enseña lo que quiere hacer. Pero el pecado es tuyo, no de él. Te lo voy a poner en el caso de Cristo. La Biblia dice, escúchame, que Jesús nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, la Biblia dice que al que no tenía pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De qué manera Cristo en la cruz venció el pecado? Pues haciéndose pecado. Y con el pecado venció el pecado. Haciéndose pecado, vence el pecado. ¿Usted puede entender eso? El que no tenía pecado, Dios lo hace pecado, aunque no tenía relación con el pecado, lo hace pecado y lo castiga como pecador para poderse salvarte a ti. Esa es la mejor espada. El diablo te engañó con el pecado, Dios toma la espada del pecado, se la pone a su hijo y haciéndolo pecado, dice que el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado para que ahora nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Te entiende eso? ¿Te entiende eso? Esa es la mejor espada. El diablo dice que el pecado pasó a todos los hombres, pues todos pecaron, pero Cristo no pecó. Lo hace pecado para, haciéndolo pecado, destruir el pecado en el cuerpo de Cristo. Dios desactivó el pecado en el cuerpo de Cristo. Romanos 6:6 dice que Cristo tomó la radioactividad del pecado en la cruz del Calvario, y para que el pecado no estallara, tomó la radioactividad hasta que redujo a nada el pecado. Deshizo su poder en su cuerpo y luego lo enterró para acabar con el pecado. ¿Acaso usted lo entiende? Que el que no tenía pecado lo hizo pecado. ¿Usted entiende la soberanía de Dios? En otras palabras, Dios le dijo al diablo: tú usas el pecado para destruir mi reino, el mismo pecado lo voy a usar para destruirte a ti. ¿Usted está entendiendo o usted no está entendiendo? Amén, escúchenme. La Biblia dice que por el pecado vino la muerte. Y Dios, que le dio vida, soplo de vida a Adán, y Adán era inmortal, ahora el pecado le quita la inmortalidad. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Jesucristo, que era inmortal, porque era el autor de la vida. Y el autor de la vida muere. El libro de los Hechos dice: matasteis al autor de la vida. ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? Pues Dios tomó al autor de la vida, que era inmortal, y lo llevó para que muriera. Y muriendo, el autor de la vida le dijo a la muerte: muerte, yo soy tu muerte. Quiere decir que con los dos poderes que el diablo destruyó al hombre y dañó el reino de Dios en la vida del hombre, con el pecado, y usó el pecado para destruir el pecado, y usó la muerte para vencer la muerte. Pues eso es la soberanía. Él se impone frente a los enemigos y frente al mal, y hace lo que quiera. Él es soberano. Amén.
Amén. Amén. Pues, a todas las personas que te hacen mal, Dios los usa. Dios no es responsable de eso. Simplemente Dios dice, bueno, yo quiero enseñarle paciencia a este. Voy a tomar la carne de este para producir paciencia en este. Para que me tenga más sed, para que confíe más en mí, para que venga llorando donde mí, yo lo pueda ayudar. Porque de todas maneras no lo despierto, tengo que despertarlo. Porque Dios hace lo que quiera. Él no se contamina con el mal, pero usa el mal para producir bien. Por eso dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Y eso es lo que Dios hace. Vence, vence, vence con el bien el mal. Yo quiero terminar con un pasaje de segunda de Corintios. Ya en el Nuevo Testamento, segunda de Corintios. Muy bien. Para que no anden más rápido que yo, busquen el libro primero. Yo le puedo decir el texto, pero quiero... Ok, muy bien. Capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Miren si el apóstol Pablo entendió la soberanía de Dios. ¿Lo tienen? Versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de su experiencia personal el apóstol. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y escuchen ahora, miren, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Usted entiende este pasaje? Gloria a Dios que Pablo entendió. Nosotros no entendemos. Pablo está diciendo, yo soy un hombre muy privilegiado, muy honrado por Dios. Pedro, que anduvo con Jesús, lo más que fue elevado fue a la azotea a orar. Y yo, que era el blasfemo perseguidor, que no conocía al Señor según la carne, ahora me lleva no a la azotea, al tercer cielo. Y me muestra cosas inefables y gloriosas. Pero como Dios quería, sabía que yo era fariseo orgulloso, que me jactaba de que era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Entonces, conociendo Dios el nivel de mi orgullo y queriendo protegerme e inmunizarme, me mandó un antídoto contra mi orgullo y le puso un límite a mi orgullo para que yo siempre esté quebrantado delante de Él. Y me mandó un mensajero de Satanás. Algunos piensan que se especula, mis hermanos, que Pablo sufría de migraña, problema de la vista, malaria, y algunos piensan que hasta epilepsia. Y ves a Pablo con ataque de epilepsia. Yo no sé. Pero algo raro era, porque cuando Pablo le llama mensajero de Satanás, no era cualquier cosita. El hombre que hacía milagros extraordinarios. Yo la agarró el perrito por aquí, por ahí.
Ay, Pablito. Diga misericordia. Porque ser librado del orgullo delante de Dios es perpetuar la misericordia en tu vida. ¿Qué yo dije? Y Pablo lo entendió. No siempre uno lo entiende. Pablo dice, ya yo sé por qué Dios lo hizo. Me quería librar del orgullo para que yo no me enaltezca sobremanera. ¿Un mensajero de quién? ¿Usa Dios a Satanás sí o sí? Sí lo usa. ¿Cómo le llama a la enfermedad o a lo que sea, al trastorno de Pablo? Un mensajero de Satanás. Un aguijón en su carne. ¿Quién no tiene un aguijón en su carne? No reprenda al aguijón. No reprenda al mensajero de Satanás. Pídale a Dios. Dame fuerza para resistirlo hasta que tú creas que ya estoy apto y que ya el orgullo no va a ser un problema para mi vida. El mensajero de Satanás. Siempre va a haber un mensajero de Satanás abofeteando tu vida. Pero para lograr un propósito, no para humillar a Pablo y avergonzarlo, sino para perpetuar la gracia en él. Como él era el mensajero de la gracia, que él dijo, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y que era el peor de los pecadores, porque yo era enemigo 2 veces. Enemigo porque era pecador, y todos los hombres son pecadores, son enemigos de Dios por el pecado. Pero yo porque yo perseguía a Jesucristo. Yo era enemigo 2 veces. Yo era el peor de los pecadores. Yo era blasfemo, yo perseguía a Cristo. Yo me ofrecí voluntariamente, yo pedí carta, yo pedí autorización para perseguir a Cristo. Pero me tomó a mí. Y el que era el peor de los pecadores lo hizo el primero en misericordia. Oiga eso. El peor de los pecadores, primero en misericordia. Y el que no conoció a Cristo, no anduvo con él, lo llevó al tercer cielo y le mostró cosas que los otros no entendieron. Y él dijo, yo prediqué más que todos los apóstoles juntos, pero no yo, sino la gracia de Dios que estaba en mí. Si yo pudiera desnudarme delante de ustedes, espiritualmente hablando, para mirar mis lágrimas delante de Dios por ciertas cosas que yo no entiendo de Dios, que a veces suceden y yo lo veo. Por ejemplo, le voy a decir una cosa que es muy difícil, eso no es una justificación, lo voy a decir primeramente públicamente. Cuando Dios me llama a la vida del Espíritu, yo era un enamorado de los libros. Mi meta era ser un doctor en teología, porque yo era un enfermo de los libros. Yo daba en aquellos tiempos $30 por un libro, solamente para sacar una ilustración para un sermón. Yo era un enamorado de los libros. Me decían el filósofo. Un maestro me dijo, en la universidad todos los maestros hablan de ti. El de historia, que tengo 4 puntos en historia, tengo una licenciatura en historia, 4 puntos, todas AES. Me llamó cuando me graduó y me dijo, deja de ser pastor, que le voy a decir a la universidad que te pague en Estados Unidos la maestría para que tú seas el que me sustituya aquí en la cátedra de historia. El de humanidades, que llegó a ser director de la universidad después, estando yo en 3er año, me mandó a buscar con la registradora, la que lleva los récords de las clases, la materia, para que yo enseñara una clase de él, cuando había personas que tenían maestría en esa área. Dice, el único que puede dar esa clase es Radames. El de psicología me dijo, que le tenía 4 puntos también, tú eres una esponja, hijo, yo no sé cómo tú haces. Así me creyó.
El de griego y hebreos vino aquí a predicar cuando yo era pastor acá y estaba sentado atrás. Cuando le di el micrófono, él dijo así: detrás de mí, porque ya yo le había dado el micrófono, está el estudiante. Me dio epístolas del Nuevo Testamento, algunas clases del Nuevo Testamento, y griego y hebreo. Sabía como 6 idiomas. Él dice, detrás de mí está el estudiante, que yo preparaba los exámenes para que él no me sacara A. Y no importa cómo lo hiciera, me sacaba A. Y yo me quedé asombrado porque yo digo, santo, yo no entendía esto. Le estoy diciendo algo de... Pero ¿qué pasa? Como yo estaba enamorado de lo intelectual, cuando yo salgo de la denominación y llorando como un niño le digo a Dios: Señor, si tú me sacaste de allá, guíame. Porque si yo voy a guiar un pueblo, yo no puedo ser un ciego. Necesito la vida del Espíritu. Y por 2 años lloré como un niño. Y a los 2 años me dijo Dios: ¿tú estás dispuesto a pagar el precio para que yo te guíe? Y le dije llorando, sí, como Juan y Jacobo. Cuando Jesús les dijo: ¿pueden ustedes ser bautizados con el mismo Espíritu, del mismo bautismo que yo soy bautizado? Yo dije, sí, Señor. Y yo no sabía lo que decía. Me dijo: ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto. Dice: lo primero que te voy a pedir, así me dijo, lo primero que te voy a pedir, si tú quieres que yo te guíe, es que tú dejes de leer y lea la Biblia. Ya tú estás suficientemente formado. No es que sea malo leer en mí, porque tengo un problema intelectual. Tú vas a dejar los libros y vas a tomar la Biblia. Y me dijo así: porque todo el que escribe tiene un argumento y lo defiende, pero no necesariamente es verdad lo que escribe. Pero como tú lo lees y tiene influencia sobre ti, tú piensas que eso es verdad y tú lo predicas. Y si tú quieres la verdad, yo te la voy a enseñar. Está en la Biblia. Ahí vino la revelación del reino. Pero escuchen ahora. Me dijo: ¿estás tú dispuesto a renunciar a cosas que tú das la vida creyendo que es verdad y son mentiras? ¿Estás tú dispuesto a dejar tu maleta teológica, la maletita que tú andas de lo que tú aprendiste de los hombres, para que yo te enseñe? Yo llorando como Dios: sí, Señor. Ahora le voy a decir algo de lo que ustedes son testigos. Muchas veces Dios me hace equivocarme, decir una palabra, pronunciar mal. Y cuando yo me dice: estoy rompiendo tu intelectualismo. Yo leía cualquier libro con una libreta al lado para yo asimilar palabras nuevas para el diccionario, para usar en mi léxico. Y allá están palabras. Las definía y me las aprendía para tener palabras nuevas en mi léxico. Y ahora me lo propongo, hermano, si se me olvidan las palabras básicas. Tengo que decirlo con las palabras más sencillas. Y me hace equivocar leyendo. Ustedes son testigos de eso. Y yo me resisto y digo: dice el Señor, te estoy matando tu orgullito intelectual, porque yo no te llamé a ser un intelectual, sino a ser un pastor para que cuide mi rebaño, las ovejas. Yo sé lo que es un mensajero de Satanás abofeteando. Y yo nunca se lo dije públicamente, pero ahora se lo revelo. Ustedes no saben lo que para mí es equivocarme por lo que venía detrás. Ya me tiene casi muerto. Digo: Señor, ya. Por eso me río de mis payasadas y me río de mis torpezas. Y digo que soy torpe, algunos me corrigen. El único que no es torpe es Dios. Dios entorpece los caminos. ¿Acaso no entorpeció los caminos de Balaán y los caminos de otros? Si es Dios el que me entorpece y me hace parecer tonto y ridículo delante de los demás, bendito sea Dios. Pero está logrando algo: que yo no le mezcle la cruz con filosofía humana, que yo no sea conocido como el pastor intelectual, sino con el hombre de Dios que tiene revelación y palabra para el pueblo. Amén. Ya le saqué uno de mis aguijones. No. La única, hermanos, yo soy el caballo y Dios es el jinete. Y con la sepuela, con la sepuela. Y ahí, ¡ah!
la rienda en las manos. Y yo lloraba, me resistía. Ahora digo, gracias, Señor. Y Dios me dice, si tú me estás pidiendo a mí, mi oración es, Señor, te ruego que tú evites que yo te falle. Dice, si tú me estás pidiendo eso, dame el control, que yo lo voy a evitar. ¿Y de qué manera lo voy a evitar? Díganme ustedes, ¿no es eso misericordia? Me hace lucir mal delante de los hombres para que yo luzca bien delante de Él. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me hace ridículo delante de los hombres para que yo sea visto como sabio en su presencia. ¿Qué tú quieres? ¿Ser un hombre de los hombres o un hombre de Dios? Pues si quieres ser un hombre de Dios, olvídate de los hombres y no viva de apariencia, porque a los hombres se les convence con apariencia, a Dios con la verdad y con lo genuino, con lo auténtico, porque Dios es verdad y todo hombre mentiroso. ¡Aleluya! A los hombres se lo impresiona con la apariencia, a Dios con la verdad del corazón. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu trato. No lo entendemos, pero nos sometemos, oh Dios, nos sometemos, oh Dios. Abre los ojos del entendimiento. Israel vio milagros, señales, maravillas en Egipto, y le dijiste en Deuteronomio 29, ustedes han visto milagros y maravillas, pero hasta el día de hoy yo no les he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Israel vio pero no entendió, y por eso tropezaron. Nosotros en Cristo vemos. El Dios que de las tinieblas hizo la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen, nuestro corazón entiende. Gracias por tu palabra. Haz que entendamos tus caminos, Jehová Dios mío, para que no tropecemos. Y siempre vamos a ser felices, dando gracias por todo. Y nada nos va a afligir, porque nada en este mundo vale la pena. No importa que nuestro cuerpo sea, Dios mío, entregado a los gusanos, como el caso de Job, o a la enfermedad. Tú tienes para nosotros un cuerpo vivo, un cuerpo sano, semejante a la gloria del Cristo resucitado. Ayúdanos, Dios, a entender. Consuélanos con tu palabra, Dios. Quita la torpeza del corazón. Sigue con los aguijones. Envía los mensajeros de Satanás. Si con eso tú logras que nosotros nos gloriemos en la debilidad y no en nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra fortaleza. Nosotros débiles, tú fuertes. Pablo dijo más adelante, por eso me glorío en las tribulaciones, me glorío en las debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Oh Dios, la carne tiene que morir para vivir en el Espíritu. Gracias una vez más por revelarte y desnudar tu gloria delante de nosotros. Lloro por ti con el corazón de Dios en mi mano, orándole a Dios eterno que las escamas caigan de tus ojos, hermano. Que Dios te haga entender más allá de los sentidos naturales. Por el Espíritu te revele el propósito en tu vida, para que no te aflijas más y tú vivas en felicidad y en paz, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Óyelo bien, Él hace la llaga y Él mismo la cura. Y cuando Él la cura, es tan grande la gloria de la manifestación, que tú lo ves y Él se hace presente en tu vida, que tú pagarías lo que sea con tal de ver a Dios. Dios se manifiesta de esa manera porque Él es soberano. Que repose en ti el poder de Cristo, y que no te gloríes en tu fortaleza, sino en la debilidad de Dios, la cual te hace ver su fortaleza y te hace ver, te hace depender de Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.